Más abusos en Cuba. Se confirman las condenas a los manifestantes pacíficos del 11 de julio. Las condenas ya estaban anunciadas cuando las acusaciones contra los manifestantes del 11 de julio todavía no confirmaban expedientes de fase preparatoria en las fiscalías. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Personas de buena fe, pero no suficientemente enteradas del manejo de la sociedad cubana por parte del Estado, se han asombrado por la criminalización de las protestas cívicas ocurridas en julio de 2021 en diversas ciudades del territorio nacional y por las desmesuras sanciones impuestas por los tribunales a los manifestantes pacíficos. Pero incluso en los mejores informados no es raro el asombro, pues una cosa es el anuncio de un cuerpo legal y otra el espíritu de las leyes y el de los operadores que las hacen cumplir. Los magistrados y jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley, dice el artículo 150 de la Constitución. Pero esa es una de las tantas ficciones del Estado totalitario, del mismo modo que, en Cuba, un campesino no es libre de vender a quien mejor estime conveniente la leche de sus vacas, tampoco el magistrado es independiente para pronunciar una sentencia. Siguiendo esos patrones de conducta que atan desde los niños en las escuelas hasta los más circunspectos catedráticos de las universidades, desde hace semanas, en aquellos lugares donde ocurrieron manifestaciones y protestas a partir del 11 de julio, hemos visto a magistrados y jueces imponer a los manifestantes acusados de sedición, desacato, atentado, resistencia, alteración del orden público y otros delitos, sanciones particulares y uniformemente severas que recuerdan más a las cláusulas de un sargento haciendo cumplir el reglamento de un cuartel que a la actuación en su función de impartir justicia a quienes son reputados como. ¿Por qué todas las sanciones impuestas por los tribunales a los acusados del 11 de julio en toda Cuba recuerdan un patrón cortado por la misma tijera de un sastre ramplón? Pues porque así funciona la administración de la justicia en el país. Los manejadores de las leyes actuaron en concierto, cumpliendo la indicación recibida, la que fue confesada ante las cámaras de la televisión nacional. La policía estaba a la casa de manifestantes en una redada desplegada en todo el archipiélago cubano, cuando la noche del miércoles 14 de julio de 2021 comparecieron en el programa de la televisión Hacemos Cuba, la fiscal de procesos penales de la Fiscalía General de la República, Lisnay Maderos Torres, y la coronela del Ministerio del Interior, el MININT, Moraima Bravet, jefa de la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones. Ambas informaron sobre las acusaciones que cursarían contra los participantes en las protestas, detenidos ya unos, mientras que otros todavía se encontraban en proceso de investigación para su detención. Aunque la fiscal Maderos Torres aseguró que la FGR respetaría y protegería los derechos constitucionales del debido proceso que asiste a los acusados, fue la coronel del MININT, Moraima Bravet, quien aquella noche, de forma involuntaria, filtró que ya había una decisión respecto a las medidas jurídicas a tomar con los manifestantes y anunció las largas condenas de cárceles que hemos visto sancionar a todos los incriminados por las manifestaciones del 11 de julio. La indicación que tenemos es mayor severidad, dijo la oficial en aquella ocasión. Cuando la máxima responsable de la investigación penal en Cuba asegura en televisión que las indicaciones que tenemos es mayor severidad, quiso decir que recibieron la orden de acusar judicialmente a los detenidos no solo por los delitos conceptualizados en el Código Penal con penas privativas de libertad mayores, sino también aplicando circunstancias agravantes que conducirían a sanciones más severas. Dicho de otro modo, haciendo que, de concurrir un presunto delito, varias circunstancias agravantes, o por manifestarse alguna de ellas de manera muy intensa, el tribunal aumentaría hasta la mitad el límite máximo de la sanción prevista. Bajo esa máxima, un delito cuya sanción máxima sería de 10 años, la privación de libertad se incrementaría hasta 15 años, y en uno de 20 podría transformarse en hasta 30 años de cárcel. Las largas condenas que hemos visto producirse en los últimos meses o semanas, más que producto de investigación penal, de peticiones fiscales y de sentencias de magistrados y jueces, son el resultado de una indicación del Estado totalitario dirigido por el Partido Comunista. La coronel del MININT, Moraima Bravet, cuando compareció en la televisión y dijo: "La indicación que tenemos es mayor severidad".
Las condenas ya estaban anunciadas cuando las acusaciones contra los manifestantes del 11 de julio todavía no conformaban expedientes de fase preparatoria en las fiscalías y mucho menos causas penales en ningún tribunal de Cuba. Siguiendo con las noticias, los órganos de justicia laboral protegen poco a los trabajadores, se caracterizan por la imperancia y la irresponsabilidad de sus miembros, además del sometimiento a las administraciones, una de las instancias creadas por el castrismo en su aparente defensa de los intereses de los trabajadores cubanos son los órganos de justicia laboral, o JL, que en cada entidad estatal constituyen el órgano primario para la solución de conflictos laborales. No solo se ocupan de los litigios generados por las decisiones de los empleadores, sino que también están aptos para solucionar los actos de indisciplina y las violaciones del reglamento laboral. Sin embargo, en la práctica, no muchas de las ocasiones en estos OJL cumplen cabalmente su función. Su pecado original, además de ser una idea impuesta desde arriba y no como iniciativa de los propios trabajadores, consiste en que nacen viciados debido a la imperancia de muchos de sus integrantes. En la mayoría de los centros laborales, los trabajadores más capacitados eluden inmiscuirse en un asunto al que estiman como una mera formalidad. Según el Código de Trabajo, calificado como la ley de leyes en materia laboral, las reclamaciones de los trabajadores ante el tribunal solo proceden cuando se aprecian violaciones del procedimiento acordado en el convenio colectivo de trabajo. Ahora cabría una interrogante: ¿y qué es el convenio colectivo de trabajo? Pues de acuerdo con el discurso oficialista, se trata de un documento derivado de una negociación colectiva entre los trabajadores y las administraciones, por medio de la cual se regulan las relaciones laborales en cada entidad. Mas, la realidad indica que la formalidad antes mencionada convierte en letra muerta el contenido de estos convenios colectivos de trabajo. No existe tal negociación colectiva y muchas veces el documento se elabora por la administración con la complicidad del abogado de la entidad y después se engaveta y se saca solo cuando viene una inspección al centro laboral. Entonces, si el peldaño que acontece a poder acudir a los OJL no recoge realmente los intereses y preocupaciones de los trabajadores, debido en lo fundamental a que no participaron en la elaboración de los referidos convenios, es fácil deducir la escasa utilidad que les pueden proporcionar a los trabajadores. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.